Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es una de esas historias que no solo transforman un país, sino que termina influyendo en la política mundial, en el imaginario colectivo y en la manera en que entendemos conceptos como revolución, poder, resistencia y libertad. Hablar de Fidel Castro y de la Revolución Cubana no es simplemente contar una cronología de hechos, sino adentrarse en una experiencia histórica que marcó a generaciones enteras dentro y fuera de Cuba. Para comprender por qué una revolución fue posible, hay que retroceder varias décadas antes, a 1959. Tras independizarse formalmente de España en 1898, Cuba pasó rápidamente a la órbita de Estados Unidos. Aunque era una nación soberana en el papel, en la práctica, su economía estaba profundamente controlada por intereses extranjeros. El azúcar, que era el principal producto del país, dependía casi por completo del mercado estadounidense, y grandes extensiones de tierra estaban en manos de compañías foráneas. Este modelo económico generaba riqueza, pero estaba muy mal distribuido. Mientras La Habana se convertía en un centro turístico lleno de casinos, hoteles y vida nocturna, muchos de ellos vinculados a la mafia estadounidense, el campo cubano permanecía olvidado. La mayoría de los campesinos vivían en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a la educación, a los servicios médicos, ni a un empleo estable fuera de la zafra azucarera. La desigualdad social era visible y persistente, y aunque existían gobiernos civiles, la corrupción y el clientelismo debilitaban cualquier proyecto democrático sólido. Este frágil equilibrio se rompió en 1952 cuando Fulgencio Batista, un militar con experiencia previa en el poder, dio un golpe de Estado. Suspendió la constitución, canceló las elecciones y estableció un régimen autoritario. Batista prometía orden y estabilidad, pero su gobierno se sostuvo mediante la represión, la censura y una red de corrupción que penetró profundamente en el Estado. Para muchos cubanos, el sistema político dejó de ofrecer canales legítimos para el cambio. En este contexto surge la figura de Fidel Castro, nacido en 1926, hijo de un terrateniente gallego. Tuvo acceso a la educación y desarrolló desde joven una fuerte vocación política. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, un espacio marcado por el activismo estudiantil y la confrontación ideológica. Allí se formó como orador, polemista y líder, influenciado por el nacionalismo cubano, el pensamiento de José Martí y la idea de justicia social. Convencido de que Batista no podía ser derrotado por las vías legales, Fidel organizó un grupo de jóvenes para atacar el cuartel Moncada en 1953. El objetivo era tomar armas e iniciar una insurrección. El plan fracasó estrepitosamente y muchos de los participantes fueron asesinados, y Fidel terminó en prisión. Sin embargo, ese fracaso se convirtió en un mito fundacional. Durante el juicio, Fidel pronunció su célebre alegato "La historia me absolverá", en el que denunció la corrupción del régimen y expuso un programa político basado en la tierra, en el trabajo, en la educación y la dignidad nacional. Tras ser liberado gracias a una amnistía, Fidel se exilió en México. Allí comenzó una etapa decisiva porque reorganizó su movimiento, ahora llamado Movimiento 26 de Julio, y se preparó para una nueva lucha armada. En ese periodo conoció a Ernesto Che Guevara, un médico argentino que se convertiría en uno de los símbolos más universales de la revolución. Junto a ellos estaba Raúl Castro y otros jóvenes convencidos de que una pequeña guerrilla podía derrotar a un ejército regular. En diciembre de 1956, el grupo regresó a Cuba en el yate Granma. El desembarco fue caótico. Muchos murieron o fueron capturados, pero los sobrevivientes lograron refugiarse en la Sierra Maestra,
que era una región montañosa ideal para la guerra de guerrilla. Desde allí comenzó una lucha prolongada basada en la movilidad, el apoyo campesino y una narrativa cuidadosamente construida. Fidel entendió algo clave, que la revolución no se ganaría solo con fusiles, sino también con ideas. A través de las radios clandestinas, de los comunicados y de entrevistas con periodistas extranjeros, los guerrilleros lograron proyectar una imagen de legitimidad y heroísmo. Al mismo tiempo, el régimen de Batista se debilitaba. Su ejército estaba desmoralizado, la corrupción era evidente y las denuncias por violación a los derechos humanos crecían. Hacia 1958 la situación era insostenible. La ofensiva final de los rebeldes, liderada por figuras como el Che Guevara o Camilo Cienfuegos, desarticuló al ejército gubernamental. El 1 de enero de 1959, Batista huyó del país y la revolución había triunfado. La llegada de Fidel a La Habana fue recibida con euforia. Para millones de cubanos representaba la esperanza de una nueva nación libre de corrupción y de dominación extranjera. Sin embargo, el rumbo que tomaría el proceso revolucionario pronto generó tensiones internas y externas. Las primeras medidas del nuevo gobierno incluyeron juicios a funcionarios del régimen anterior, reformas agrarias profundas y la nacionalización de sectores clave de la economía. Estas decisiones contaron con un amplio apoyo popular, pero afectaron directamente a los intereses de Estados Unidos. La relación entre ambos países se deterioró rápidamente. En 1961, la invasión de Bahía de Cochinos, organizada por exiliados cubanos con apoyo estadounidense, fracasó rotundamente. Este episodio consolidó el liderazgo de Fidel y radicalizó el proceso. Poco después, Cuba se declaró oficialmente socialista y selló su alianza con la Unión Soviética. La crisis de los misiles de 1962 colocó a Cuba en el centro del mundo. Durante días, la posibilidad de una guerra nuclear fue real. Aunque el conflicto se resolvió sin enfrentamiento directo, Cuba quedó definitivamente integrada al bloque socialista y enfrentada a Estados Unidos. Durante las décadas siguientes, Fidel gobernó con mano firme. Bajo su liderazgo, Cuba logró avances notables en la educación, en la salud y en la ciencia, convirtiéndose en una referencia en algunos indicadores sociales. Al mismo tiempo, el sistema político se cerró completamente. No hubo elecciones libres, se reprimió la disidencia y se controlaron los medios de comunicación. La caída de la Unión Soviética en 1991 marcó uno de los momentos más críticos para Cuba. El periodo especial trajo escasez, apagones, hambre y un éxodo masivo. Aún así, el sistema sobrevivió en gran parte gracias al control político y al carisma persistente de Fidel. Fidel murió en 2016 dejando un país profundamente marcado por su figura. Para algunos fue un libertador, para otros un dictador. Lo cierto es que pocos líderes han influido tanto en la historia de su país y del mundo durante tanto tiempo. La revolución cubana sigue siendo un tema abierto, lleno de debates, emociones y contradicciones. Más que una historia cerrada, es una pregunta permanente sobre el poder, la utopía y el precio de intentar cambiar el mundo. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.